Hola, ¿qué tal? Este vídeo va a tener quizá un carácter menos informativo y didáctico, pero sí va a tener cierto carácter estratégico y de interés a la hora de realizar el examen de selectividad. Así que creo que es bastante interesante porque vamos a hablar de las preguntas de literatura del examen de selectividad. Ya sabéis que las preguntas de literatura son dos, la 5A y la 5B, y ya conocéis un poco cómo se estructuran estas preguntas. La primera vale 1,5 puntos y es el desarrollo teórico de uno de los epígrafes de literatura, que por cierto tenéis esos epígrafes ya en el Classroom colgado desde hace un tiempo. Si por lo que sea no los encontráis, poneros en contacto conmigo y os los facilito nuevamente, pero bueno, están ahí. Y la segunda pregunta es la que es un poco más ambigua, vale solo 1 punto, la 5B, pero trata aspectos que serían algo más difíciles de concretar, y eso lo vamos a ver en vídeos subsiguientes en los que veamos textos de ejemplo y el tipo, la tipología de preguntas que podrían caer en la 5B. No es realmente complicado, pero es cierto que sí que te ponen a prueba y tienes que demostrar tu conocimiento de la obra, de la época y del autor de forma más o menos solvente, ¿vale? Vamos a empezar hablando un poco de la pregunta 5A, y aquí tenemos la presentación como siempre con los criterios de evaluación, ¿de acuerdo? En la pregunta 5A, como podéis ver, esta de aquí, tenemos 9 epígrafes, 9, que los tenéis ya todos. Estos 9 epígrafes se van a dividir en un primer momento en 3 categorías, ¿no? Los epígrafes 1, 2 y 3, todos estos juntos, se refieren al género de la novela, ¿vale? Luego tenemos los siguientes, el epígrafe 4, 5, 6 y 7 van a hacer referencia a la poesía, y luego tenemos el 8 y el 9 que hacen referencia al teatro respectivamente. Como podéis ver, estos epígrafes, o sea, no hay ningún epígrafe que haga referencia al género ensayístico, pese a que el ensayo es un tipo de texto que podría caer en selectividad. Yo lo veo poco probable, sinceramente. Apuesto bastante más por lo que sería texto periodístico en caso de que no pongan un texto literario. Vamos a hacer algunas observaciones importantes sobre estas preguntas y vais a ver ahora por qué. Fijaos, si nos vamos al epígrafe 1, dice la novela desde principios del siglo XX hasta 1939, tendencias, autores y obras representativos. Bueno, ya sabéis que hemos tenido 4 lecturas, 4 autores principales este año, ¿no? Que vamos a verlo a continuación. Como podéis ver en esta diapositiva, aquí abajo he puesto las lecturas recomendadas. Esto sería el anexo 3 de las indicaciones de selectividad. Bueno, a vosotros eso del anexo 3 nos interesa mucho. Ya sabéis que son Pío Baroja, El árbol de la ciencia, Luis Cernuda, La realidad y deseo, una compilación, ¿no? Una antología de su poesía a lo largo de su vida. Antonio Buero Vallejo, la obra de teatro Historia de una escalera, y Carmen Martín Gaite, El cuarto de atrás, ¿no? Que es la última novela que leímos y que nos resultó a todos un poco, bueno, pues no, o sea, yo personalmente no entiendo muy bien la elección de esta novela, no por ningún tema de tipo ni ideológico ni de género, sino porque me parece una novela que es de lectura un poco complicada, no es muy grata quizá para chicos, chicas de vuestra edad, no me resulta especialmente embaucadora a mí, ¿no? Que me considero un lector más o menos, no sé, solvente. Pero bueno, esa no es la cuestión. El caso es que si volvemos aquí a los epígrafes y aplicamos un poco de lógica, vemos que Árbol de la ciencia, vamos a poner aquí Árbol, ¿vale? Árbol, que es una novela del año 1911, dato que debéis retener. Esta novela encuadra en este epígrafe. ¿Qué quiere esto decir? Esto quiere decir ni más ni menos que si en selectividad os cae un fragmento de Árbol de la ciencia de Pío Baroja, el epígrafe de literatura correspondiente va a ser este, el número 1. Por lo tanto, es un epígrafe muy importante y que tenemos que ver sin lugar a dudas, ¿vale? Vamos a ver qué pasa, sin embargo, con el epígrafe 2. El epígrafe 2, vamos a subrayarlo por aquí, es la novela desde 1939 hasta los años 70. Tendencias, autores y obras representativos. Ninguna de las lecturas obligatorias se corresponde a este periodo. ¿Quiere decir que este epígrafe no va a caer? Sí puede caer, pero ahora explicaré por qué. Si nos vamos al tercero, la novela desde 1975 hasta nuestros días, tendencias, autores y obras representativos, aquí hay que tener, ojo, mucho cuidado. Porque la novela de Martín Gaite, El cuarto de atrás, que la vamos a poner aquí, cuarto, simplemente, es una novela del año 1978. Ojo,
sale en este año, por lo tanto estaría encuadrada en este epígrafe. Si os sale una opción de cuarto de atrás, ese es el epígrafe correspondiente en esa opción del examen, seguro, sin ningún tipo de problema. Ojo, esta novela es del año 78, o sea que efectivamente encuadra aquí, ¿vale? Aunque es cierto que los aspectos temáticos, políticos, sociales que aparecen en esa novela realmente hacen referencia al periodo anterior, o sea, lo que se correspondería con el epígrafe 2, pero vosotros a eso ni caso, ¿vale? Vamos a pasar a los epígrafes de poesía, cambiamos totalmente de palo, y nos vemos aquí 4. La poesía desde el modernismo a las vanguardias, autores y obras representativos. Bueno, esto tiene pocas posibilidades de caer, que no es que sea imposible, pero tiene pocas posibilidades. ¿Por qué? Porque el autor que hemos estudiado este año y que va a entrar en selectividad es Cernuda, y Cernuda encaja en el epígrafe 5, la poesía del grupo poético del 27, etapas, autores y obras representativos. Así que yo aquí, en lápiz al lado del epígrafe 5, voy a poner Cernuda. Lo voy a poner sin año porque su producción poética abarca un montón de años, ¿vale? Pero él es un autor de la generación del 27. Así que si nos cae un poema de Cernuda, en esa opción del examen va a caer el epígrafe 5. Seguimos viendo, y a continuación vemos el epígrafe 6, la poesía desde 1939 a los años 70, tendencia, autor y obras representativos. Bien, está ahí. El epígrafe 7, la poesía desde los años 70 a nuestros días, tendencia, autor y obras representativos. Estos epígrafes tienen mucha menos posibilidad de caer, pero no es imposible. Ahora os diré por qué. Y ya pasamos a los dos últimos de teatro. Del teatro no nos podemos librar, ¿vale? Fijaos, el número 8, el teatro desde principios del siglo XX hasta 1939, tendencia, autor y obras representativos. Ahí vendría a entrar el teatro, por ejemplo, de García Lorca, ¿no? De la generación del 27, las tragedias estas de lorquianas, ¿no? La casa de Bernardo Alba, Yerma, etcétera. Pero ¿qué es lo que sucede? Que Lorca no entra. Y Cernuda, pues teatro, no se caracterizaba por hacer teatro, era poesía, ¿no? Ya se sabe que lo que entra es poesía. Por lo tanto, ese teatro es muy difícil que caiga. Sin embargo, el siguiente epígrafe, que es este de aquí, el 9, el último, el teatro de 1939 hasta nuestros días, tendencia, autores y obras representativos. Os recuerdo que la historia de una escalera pertenece a este periodo, porque es una obra de posguerra, ¿no? Vamos a poner aquí, historia escalera. Bien, ¿qué quiere esto decir? Es muy sencillo. Y ahora nos cogemos nuestro lápiz rojo para señalarlo. El epígrafe 1 es importantísimo. El epígrafe 3 es importantísimo. El epígrafe 5 es sumamente importante. Y el epígrafe 9 es sumamente importante. Porque si en una opción del examen os cae este, o este, o este, o este, esos epígrafes caen seguro. ¿Vale? Pero hay que tener en cuenta una cosa. Fijaos lo que pone aquí arriba. Y esto es vital. Dice, el alumno o la alumna deberá responder a una de las cuestiones del apartado 5A y otra del apartado 5B, ¿vale? Sin que puedan repetirse cuestiones del mismo apartado en las opciones A y B del examen. Ojo con esto, que aquí es donde viene la estrategia. Aquí es donde viene la estrategia. No se puede repetir el epígrafe 1 en la opción A y en la opción B. O sea, si en el examen de selectividad os cae en la opción A, árbol de la ciencia, Pío Baroja, el epígrafe es el 1. Y si en la opción B cayera un texto periodístico, os puede caer cualquiera, pero no os caería otra vez el 1. O sea que no puede caer el 1 y el 1, sino que os puede caer el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9. Cualquiera de esos. Claro, ese es el gran fastidio, ¿no? Que si vais muy decididos a hacer texto periodístico, os puede caer cualquier cosa, menos el epígrafe que haya en la otra opción que no sea de texto periodístico. ¿Me entendéis? Yo creo que queda más o menos claro. Por decirlo de otra manera, imaginaos, ¿ves? Vamos a poner aquí, vamos a coger un color diferente, vamos a coger, por ejemplo, diferentes, son todos iguales, el amarillo, ¿no? Imaginemos un examen en el que haya la opción A sea el epígrafe 3, porque caiga el cuarto de atrás, y la opción B sea Cernuda. Pongan un poema de Cernuda, las dos opciones literarias, sin texto periodístico. Evidentemente ya de por sí no se pueden repetir el mismo epígrafe. En una es el 3 y en otra es el 5. ¿Entendéis? Los dos epígrafes estudiados seguros os dan la victoria, pero
el fastidio, la puñeta, por así decirlo, es que imaginemos un examen en el que os caiga, por ejemplo, en la opción 1, un texto periodístico fácil, sencillo, que lo entendéis muy bien, y en la opción B, la opción 2, os caiga cernuda. Y no queréis hacer cernuda porque os resulta especialmente complicado, ¿no? Pues la cuestión es que en ese examen os puede caer en la opción del texto periodístico el epígrafe 1, el 2, el 3, el 4, el 6, el 7, el 8 y el 9. Y el 5 no, porque el 5 ya lo cubriría la parte del examen de cernuda. No sé si estáis más o menos entendiéndolo. Esa es la cuestión que tenéis que tener en cuenta. Por lo tanto, hay que ser estrategas. Si no, pues chicos, está en vuestras manos. Lo recomendable es llevarlo todo estudiado. Mientras mejor estudiado lo llevéis, pues mejor para vosotros. Pero si sale texto periodístico, ya sabéis que ahí en esa opción puede caeros cualquier cosa. Yo os recomiendo que tengáis esos 4 epígrafes que os he señalado. El 1, la novela hasta el 39. El 3, la novela del 75 a nuestros días. El 5, la poesía del grupo poético del 27. Y el 9, el teatro del 39 hasta nuestros días, que es donde está Historia de una escalera situado. Que los llevéis lo mejor posible. Y los otros 5, si acaso, por si cayera un texto literario, los llevéis también más o menos, no con la misma profundidad ni igual de desarrollados, pero ya sabéis, que lo llevéis más o menos de una forma solvente. Ese sería mi consejo para esta pregunta de selectividad. Pero no acaba aquí la cosa. Ahora vamos a hablar de la pregunta 5B. Fijaos que aquí en la pregunta 5B, vamos a leer el criterio de evaluación, dice 5B, subrayamos, comentar con cuestiones guiadas, aspectos temáticos, formales y contextuales relevantes de las lecturas recomendadas. Puede verse la tipología de preguntas en los modelos de examen. Yo cuando terminemos esta serie de vídeos os pondré tipologías de preguntas así parecidas. Vamos a ver ahora los criterios de calificación para la 5B, ¿vale? Podríamos haber hecho lo mismo con la 5A, pero no tiene mucha importancia. Fijaos en esto. La pregunta 5B, la calificación es hasta un punto. Y algo que no dice aquí, que no dice aquí, pero que debería decirlo, es que en años anteriores esta pregunta valía 1,5 puntos. O sea que podían hacerte, creo recordar que era 1,5 puntos. El caso es que te podían hacer 2 o 3 preguntas, mini preguntas, sobre la lectura asociada, ¿no? Te podían hacer 3 mini preguntas. Ahora no, ahora vale solamente un punto y por lo tanto lo han limitado a 2 preguntas. O sea, 0,5 cada una de las preguntas. ¿Vale? Fijaos. Responder con claridad y precisión a las cuestiones guiadas, o sea, preguntas predefinidas, no es un comentario de texto. Ya no existe el comentario de texto tal cual en selectividad y tampoco debería existirlo en bachillerato, ¿no? Sino que son preguntas muy concretas sobre aspectos temáticos, ojo, de qué va el texto, formales, sobre su género, si es por ejemplo poesía, teatro, narrativa, etcétera, y contextuales, es decir, sobre la época. Evidentemente, si os toca, por ejemplo, el cuarto de atrás, tenéis que hablar de la época del franquismo, de la posguerra, del hambre, la miseria, la precariedad social, etcétera. Si os cae un fragmento del árbol de la ciencia, pues tenéis que hablar de la época de decadencia de la República, el ambiente casi de preguerra civilista, la caída de Cuba, la crisis del 98, etcétera. Igual que si os cae el cuarto de atrás de la Gaité, pues lo que tenéis que hacer es hablar de eso, también de la posguerra, de la pobreza, la desigualdad, de la represión, la falta de libertad, bla, 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 ¿vale? Así que este tipo de preguntas, ya os digo, un punto la 5B solo no es gran cosa, mientras que la 5A es hasta 1,5 puntos. El año pasado y en años anteriores, sobre todo el año pasado que yo recuerde, era un punto este desarrollo del epígrafe, ¿vale? Pero ahora ha cambiado esta puntuación. Así que esta pregunta de un punto van a ser 2 mini preguntas. Y de esas 2 mini preguntas os iré poniendo algunas para que las vayáis viendo, ¿no? Bueno, para terminar este vídeo, sí es verdad que os quiero comentar una cosa que aparece aquí también y que creo que no le hacemos el énfasis suficiente, que es el tema de la presentación y expresión. Sabéis que he sido muy pesado con el tema de los márgenes durante este año y sobre todo el curso pasado os echaba para atrás las cosas si no teníais los márgenes bien, que tuvierais cuidado con la ortografía. Me sé de más de uno y más de una que todavía tiene problemillas. Fijaos en esto es muy importante, se podrá aplicar una penalización de 2 puntos. 2 puntos. O sea que puedes tener un examen de 10 que como no cumplan los siguientes criterios,
te puedes quedar con un 8 y sería muy triste que una persona, por ejemplo, sacara un 6 y se le quedara la nota en un 4 porque no ha hecho cosas como lo siguiente: 0,75 puntos por errores ortográficos, tildes, las esdrújulas, que nunca las ponéis, muchos de vosotros, las llanas que acaban en consonantes que no es ni NS o no es vocal, todo eso, los hiatos, los diptongos, que no los acentuáis bien muchísimas veces, madre mía. Otras cuestiones: hasta 0,75 puntos por errores de coherencia y cohesión en la redacción. Me sé de alguno, me estoy acordando ahora mismo de alguno de vosotros, que lo de la coherencia y cohesión en la redacción deja un poquito que desear, ¿eh? Chicos, por favor, leed lo que ponéis y que tenga sentido, que no parezca que estáis escribiendo como si estuvierais, no sé, agonizando, ¿vale? Un poquito de coherencia, valga la redundancia. Y luego tenemos 0,25 puntos cada 3 faltas cometidas, o sea, 3 tildes serían 0,25 puntos, 0,25 cada 5 errores de tilde. Vale, aquí lo pone bien, aquí lo veo. Las faltas cometidas normales serían 0,25 y 0,25 por cada 5 tildes, o sea, 0,05 cada tilde. Y aquí el último, hasta 0,5 por defectos de presentación que impiden la correcta lectura del ejercicio. Márgenes, una letra horripilante, suciedad, etcétera. Por cierto, tened mucho cuidado con el tema de las marcas. No hagáis subrayados sospechosos, ni simbolitos, ni hagáis los puntitos de la I como si fuera un corazón, ni asteriscos, ni historias raras, por favor, ¿eh? O sea, que es que os jugáis muchísimo aquí, ¿vale? Bueno, pues tened en cuenta también esto, la presentación y la expresión, por favor. Os llevo insistiendo mucho tiempo que lo intentéis mecanizar para que os salga de la forma más natural y fluida posible y que no suponga un error al final. Bueno, con esto quedan dadas estas instrucciones. Tenéis que estudiar los epígrafes, ya es cosa vuestra. Sí os recomendaría, por ejemplo, que en el epígrafe 1, si falta información sobre Baroja, le añadéis un poquito. En el epígrafe sobre el teatro de posguerra, añadáis algo sobre Buero Vallejo, algo. Un parrafito corto sobre un resumen de historia de una escalera, un resumen súper breve, o sea, 2 líneas, algo que podéis incluir en el apunte, ¿no? Si no aparece en el epígrafe. Lo mismo con la novela, ¿no? Del 75 a nuestros días. Carmen Martín Gaita aparece así esbozada en una línea y aparece el nombre de la novela una vez, pero podéis ampliar, si queréis, personalmente una línea nada más hablando de la novela, ¿no? Para que se vea que está inserta ahí. Y en la generación del 27, pues cernuda tiene que aparecer de todas formas. Así que, en ese sentido, bueno, que lo tengáis muy claro. A darle caña a los epígrafes que os he dicho. El 1, 3, 5 sobre todo. Y a ver, ¿cuál era aquí? El 1, el 3, el 5 y el 9. Tened mucho cuidado con el 1, 3, 5 y 9, por favor. Prestadle mucha atención, ¿vale? Y bueno, con eso acabamos por aquí. Próximos vídeos ya van a ser Árbol de la Ciencia, Cuarto de Atrás, Historia de una escalera, y a partir de ahí, cernuda, con tipos de preguntas de la 5B para que os vayáis familiarizando con ellas. Todavía nos queda un mes de clase, ¿vale? Estamos a día 2 de junio ahora y el examen lo tenéis, me parece que el día 6. O sea, de clases realmente acaban antes, pero seguimos teniendo todo ese tiempo para seguir repasando. Os voy a ir enviando materiales de apoyo, refuerzo, etcétera. Y por favor, ved los vídeos, plantead dudas y contactad conmigo si queréis una reunión más o menos privada para solucionar asuntos, ¿vale? Que es que no lo estáis haciendo y, bueno, entiendo que tenéis muchas asignaturas, bla, bla, bla. No me quiero enrollar. Nos vemos en el próximo. Un beso.